Ahí. Voy a seguir grabando, voy a nuevamente a mostrarles la información. Donde bien, perfecto, jóvenes, aquí estamos. Vámonos entonces aquí. Vamos a ver si ya conectaron los demás. Vamos a esperar que conecten un momentico, ¿listo? Para que no queden cortos en la información. Vamos a ver, van 20, van 18. Espera que suban a los siquiera los 23 que estaban. Viviana, ya conectaste. Vamos a ver que tú eres la... Listo, muchachos. Vamos aquí, voy a quitar esto de acá un momentico. Bueno, esperando que Viviana era la que había preguntado sobre la acción que habíamos hecho. No se ha vuelto a conectar. Bueno, entonces vamos aquí a darle un color a esta información y vamos entonces a proseguir con lo que estábamos haciendo. Entonces, como le digo, me paro en uno de estos puntos, en cualquiera de estos puntos y le doy clic derecho y le doy agregar línea de tendencia, ¿cierto? Y él me va a mostrar la línea de tendencia. ¿Hacia abajo por qué? Hombre, porque las ventas todas han sido hacia abajo en estos momentos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy aquí al lado derecho de la pantalla. Me dice, si no está lineal la fórmula, opciones de línea de tendencia, le coloco aquí, lineal, ¿cierto? Es del caso o es del estilo Y igual a más B por T, ¿sí? Toca regresar aquí. Toca regresar acá porque no nos quiso dar la opción. Voy a esconder un momentico la cámara aquí, muchachos, ¿listo? Entonces, vámonos aquí, insertamos y nos vamos aquí a las gráficas de dispersión, cogemos la que está de primero, le damos un color para que se vea la línea de tendencia. Aquí le damos en uno de los puntos, nos paramos, le colocamos agregar línea de tendencia, nos muestra la línea de tendencia hacia abajo y le colocamos lineal, aquí está lineal. Además de eso, nos vamos hacia abajo y nos va a mostrar que es automático, sí, automático. Presentar la ecuación en el gráfico, sí, que me presente la ecuación en el gráfico y que me muestre la viabilidad de esos datos o la cercanía que tienen esos datos, ¿cierto? O la veracidad que tienen esos datos. Bien, entonces ya tengo la fórmula, la que tengo ahí, ¿cierto? Me dice que es menos 15,429 más X, perdón, más 487,33. Esa es mi fórmula. Voy a colocar aquí entonces el título del gráfico para que les quede el archivo que les voy a juntar. Proyección de venta. ¿Listo? Listo. ¿Cómo voy a hacer entonces para hacer la proyección para estos años? Aquí. Me paro ahí, le doy Shift igual y tomo la fórmula que me está arrojando aquí. Dice que Y igual a menos 15,429 por X. X es el tiempo, aquí lo tengo, por 7, y me dice que sume más 487,33. Le doy Enter y me da la proyección para estos años. Y proyecto hacia abajo. Listo, muchachos. Miren que la proyección, como les digo, es una proyección que va hacia abajo. Se está vendiendo mucho menos cada año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones con relación a esto
analicemos la empresa internamente, analicemos la empresa externamente, qué sucede internamente, hagamos una evaluación, un diagnóstico, dónde estamos fallando nosotros, es el personal, son las maquinarias, es la tecnología o, o quién es el que está fallando. Entonces hay que hacer un diagnóstico para poder mejorar esas ventas, porque esas ventas a la hora que lo empecemos a contrarrestar Mami, ven contra, acá. a la hora que lo empecemos a contrarrestar contra todas las erogaciones que son costos y gastos, de ¿Por qué me pronto sale tu nombre aquí y no pongo el mío? es- esos ingresos no Rosana van a Mendoza. poder ser óptimos ¿Cómo para quites si pongo mi soportar nombre? Si eso nunca me todo vaya a lo que tiene salir. que ver con esto, ¿vieron? Listo. Bien, muchachos, entonces espero que le haya servido nuevamente. Vamos a ver si está Viviana aquí, que era la que estaba preguntando por ello. Como que no alcanzó a conectar. Bueno, de todas maneras ahí quedó la información. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos la proyección. Seguimos hacia adelante con la demás información que tenemos. ¿Sí? Nuevamente vuelvo a proyectarles el PowerPoint, donde está la información conceptual, y nos vamos hasta acá. A esta información conceptual no le vamos a dedicar mucho espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros es la evaluación financiera y esa es la que vamos a hacer en el día mañana que nos toca nuevamente. Entonces, tipo de proyectos sociales y financieros, ya sabemos cuándo son sociales, cuando van dirigidos al bienestar social, cuándo son financieros, cuando estamos persiguiendo un lucro, aunque en estos momentos las empresas del sector privado también deben de luchar por ese bienestar social de las personas, ¿vieron? No solamente por el bienestar económico de la empresa, hay que mirar a ver cómo hacemos para satisfacer las necesidades en la comunidad y que ellos queden satisfechos, porque un entorno que no está satisfecho, la empresa termina perdiendo ingresos en el mercado, termina perdiendo utilidades y termina perdiendo rentabilidad y al final termina perdiendo mercado y eso lo va a hacer desaparecer del mercado como tal. ¿Cierto? Según el sector de la economía al cual están dirigidos, los proyectos se pueden ubicar en los sectores industriales, de servicios, ¿cierto? Minero, de comercio, tecnología, de agrarios o infraestructura social. Según el ejecutor pueden ser privados, ¿cierto? Pero además también pueden ser públicos o mixtos. Los privados cuando los proyectos son presentados, elaborados o desarrollados o ejecutados con recursos privados, ¿cierto? Donde no interviene el capital del Estado. Y los proyectos públicos son aquellos realizados por presupuestos de la nación, ¿cierto? Con una entidad del Estado. Y los mixtos son donde intervienen los dos inversionistas, inversionista privado e inversionista público. Según su área de influencia, podemos encontrar proyectos que se identifican o se definen como proyectos locales, proyectos regionales, proyectos nacionales y proyectos multinacionales. Los locales, ¿cuáles serían? Hombre, los que creamos para la región, para Montería, para Córdoba. Los regionales, ¿cuáles serían? La costa Caribe, por decirlo así, los nacionales, todo Colombia. Y los proyectos multinacionales, los que ya abren las fronteras de nuestro país hacia otros países. Bien, según el tamaño, se consideran proyectos pequeños, proyectos medianos y proyectos grandes o macroproyectos. Según su condición de lucro, si es un proyecto con ánimo de lucro o un proyecto sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro es aquel que persigue básicamente la parte económica, financiera, ganancia, la rentabilidad. Sin ánimo de lucro, aquellos que realmente persiguen un bienestar para la comunidad, ¿cierto? Bien, como le digo, ya todo tiene que estar en función básicamente de esos macro generales objetivos, el objetivo social y el objetivo económico. ¿Por qué? Porque el mismo entorno te va a calificar a ti. La responsabilidad social empresarial que deben tener las empresas va a ser un factor fundamental para que muchas sean sostenibles en el tiempo y otras no lo sean, y otras se caigan, ¿cierto? En un tiempo no establecido, no proyectado, o son aquellas empresas que realmente no están a favor de la comunidad, esas empresas van a terminar sufriendo mucho, no van a ser rentables y no van a ser sostenibles, porque nosotros mismos nos vamos a encargar de que esas empresas que no son responsables socialmente con el entorno y con el medio ambiente y con los clientes, nosotros mismos nos encargamos de que salgan del mercado. Entonces,
tenemos que tener en cuenta esos dos objetivos, a pesar de que seamos proyectos dirigidos de inversión privada. Bien, bueno, la importancia de los proyectos, ¿cuál es? Básicamente que nos ayudan a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos una información, planeamos una información, proyectamos una información que nos va a servir a nosotros para tomar mejores decisiones en cuanto a la parte cuantitativa y en cuanto a la parte cualitativa. Nos va a servir para tomar ventajas y desventajas, nos va a servir para hacer diagnósticos, para evaluar las empresas y para proyectarnos de una mejor forma en el futuro. Bien, elementos básicos de un proyecto, esto lo vamos a socializar un poco para que cuando les llegue la hora, aunque ya ustedes han tropezado con esto, ¿cierto? Los elementos básicos de un proyecto son la introducción, los antecedentes, muchas veces estos antecedentes se utilizan como información de algunos proyectos que se han hecho con anterioridad a los proyectos que nosotros hacemos y que nos están sirviendo de base para nosotros realizar el de nosotros. Los objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Ya sabemos que los objetivos generales encierran la parte macro del proyecto y que los objetivos específicos van direccionados a conseguir el objetivo general como tal, ¿cierto? Dentro de la parte de formulación de los proyectos, nos encontramos con que hay que hacer un estudio de mercadeo o una valoración del mercado, ¿cierto? De todas las variables que hacen parte del proceso de marketing. Por ejemplo, la oferta, la demanda, el precio, el producto, la plaza, la distribución, la competencia, los proveedores, toda esa parte hay que estudiarla, ¿sí? Y hay que hacer un análisis técnico que se basa en los resultados del estudio de mercadeo básicamente, donde se decide la infraestructura que se requiere en la empresa para llevarlo a cabo, ¿cierto? El estudio administrativo, toda esa estructura organizacional, ¿cierto? Compuesta por las jerarquías de la empresa, por los puestos de la empresa, por la forma como está organizada la empresa en su forma a través del organigrama como tal, y el estudio financiero, que es la parte que nos compete a nosotros más fuertemente en estos momentos, ¿cierto? El estudio financiero como tal. La evaluación de los costos y de los gastos contra los ingresos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Una empresa es, muchachos, ingresos y eso es versus los egresos. Y dentro de los egresos vamos a mirar los costos y los gastos, ¿cierto? Entonces, el mejor presupuesto que nosotros debemos llevar a cabo dentro de una organización es el presupuesto de ingresos, porque de ahí va a depender la estructura de la empresa, la estructura organizacional, la estructura financiera de la empresa. Cuando hablamos de gastos, estamos hablando de la estructura prácticamente organizacional de la empresa. Y cuando hablamos de los costos, estamos hablando de la estructura financiera de la empresa, ya cuando esas empresas requieren ser financiadas, ¿cierto? A través de pasivos, a través de pasivo y patrimonio. Bueno, cuando se requiere financiar a través de pasivos, ya entonces interviene la parte que tiene que ver con los costos empresariales, porque ahí va un costo incluido en la parte de los intereses del préstamo del banco. Entonces, por eso el estado de resultados va dividido o está dividido básicamente en dos partes fundamentales. Una parte que es operativa, una parte que es operacional, con la cual es la que nos deben medir o deben medir al gerente como tal. Y una parte, una estructura financiera. Y esa estructura financiera es más decidida por los dueños de la empresa, por el patrimonio. Así ellos no quieren o no tienen plata con qué financiar la empresa, entonces ya ellos tienen que dar la orden de que nosotros debemos financiarnos a través, ¿cierto?, de un pasivo o de un préstamo en un banco. ¿Y eso qué nos va a traer? Nos va a traer unos costos en la empresa. Y esos costos en la empresa, para nosotros cubrirlos, ¿qué debemos hacer? Hombre, una cantidad de estrategias y dependiendo de qué tan alto sea el costo de la empresa, nos va a tocar hacer mucha más fuerza, muchas más estrategias de mercadeo para nosotros poder cubrir con esos costos empresariales. No quiere decir que cuando estamos financiados por el patrimonio no debemos hacer lo mismo. También debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el patrimonio nos exige una rentabilidad mucho más alta que esos costos. ¿Oyeron? Bien, y miren entonces lo que vamos a hacer acá. En el estudio financiero nosotros vamos a mirar la parte que tiene que ver los ingresos versus los egresos, costos y gastos. Y dentro de esta valoración de los proyectos
vamos a tener en cuenta los 3 indicadores estos básicos. ¿Vieron? ¿Por qué no vamos a ver más? Hombre, porque ya eso es tema de estudio de los otros semestres que ustedes van a cursar con el favor de Dios, ¿cierto? Allá en sexto, séptimo, octavo, después de gerencia de recursos financieras 2, gerencia de recursos financieras 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Esos indicadores financieros o los otros indicadores financieros ya van a ser tenidos en cuenta en esos cursos como tal. Bien, listo, muchachos. Entonces, ¿cuáles son los más generalmente conocidos a nivel mundial para uno valorar, evaluar un proyecto? El BPN. ¿Y el BPN qué significa? Valor presente neto, ¿sí? O valor actual neto. Cualquiera de los dos puede servir o nos da a entender la misma situación. La TIR, que es la tasa interna de retorno, y la relación beneficio-costo, que es la relación que yo tengo por cada peso invertido, cuánto estoy ganándome yo, ¿cierto? Entonces son 3 indicadores fundamentales en este proceso. ¿Inquietudes? Bueno, entonces después hacemos los análisis socioeconómicos y ambientales, ¿cierto? Mirando a ver cuál es el impacto que se tiene en la comunidad, ¿cierto? Con la puesta en marcha de este proyecto como tal. Esos estudios también hay que hacerlo, ¿cierto? No le vamos a dar fuerza aquí, pero es bueno mencionarlo también. Hay que hacer una valoración del proyecto como tal, en todos los aspectos, en todo lo que tiene que ver con lo legal, con lo social, con lo ambiental, con lo económico, con lo financiero, todo eso hay que evaluarlo, ¿cierto? Al final, hacer las conclusiones y hacer las recomendaciones del caso respectivo. Esta fue la actividad que hicimos el día de hoy, donde estábamos proyectando nuestras ventas a través del método de los mínimos cuadrados o método estadístico de los mínimos cuadrados, ¿cierto? Donde teníamos conocimiento de unas ventas pasadas y estábamos proyectando unos ingresos hacia el futuro, desde el año 2012 hacia el 2015, ¿cierto? Bien, esta fue la estructura que les mostré el día de hoy para hacer la tabla de distribución de frecuencia de los mínimos cuadrados, ¿cierto? Y miren, cuando yo quiero hacer una valoración a través del valor actual neto, debo utilizar básicamente la fórmula que yo tengo aquí. Bueno, no debo utilizar, aquí no hay ninguna fórmula, aquí lo que hay es una información inicial, pero la fórmula para yo hacer la evaluación del proyecto a través del valor actual neto, ¿cierto? Tengo yo que construirla con la información que está aquí, que sería valor actual neto es igual a menos la inversión inicial más los flujos de caja libre que yo tengo aquí, ¿cierto? A cada uno de los años dividido entre el factor de capitalización 1 más la tasa de interés que me estén cobrando en estos momentos. Bien, entonces les voy a mostrar la estructura que vamos a utilizar para hacer nuestra evaluación financiera de los proyectos con estos 3 métodos. Vamos a ver. No, lo voy a cancelar aquí. Vamos a ver este. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si de pronto fue que no alcanzamos a bajarlo aquí. Andrés. Ok, aquí debe estar, ya ve. En Excel, aquí está. Listo, muchachos. Entonces, ya ahora le voy a socializar. Wow. Vamos a esperar que no ha abierto todavía, no abre. Aquí. Listo. Bueno, vamos aquí, les voy a mostrar la información. Miren, entonces aquí les estoy mostrando otro Excel, ¿cierto? De un proyecto que nosotros vamos a evaluar financieramente. Esta información inicial yo la voy a juntar a la plataforma para que ustedes tengan acceso a ella y ahí puedan practicar con el ejercicio que yo tengo, ¿cierto? Inicialmente la información que me está mostrando es la siguiente. Me dice aquí de la siguiente forma, información general.
Tenemos una inversión en maquinaria y equipos de 60 millones de pesos. Tenemos una inversión en remodelación del local de 3.500.000. Tenemos una inversión en gastos de puesta en marcha del proyecto de 7.900.000. Tenemos una inversión en muebles y enseres de 35 millones de pesos. Una total de inversión que no conocemos, pero que nosotros debemos calcularla, ¿cierto? Para saber cuál es el total de la inversión. Tenemos también en los valores residuales. En estos momentos no vamos a trabajar con valor residual, ¿sí? Más adelante hacemos otro ejercicio que contenga un valor residual. Tenemos lo siguiente, la siguiente información. La empresa se va a financiar de la siguiente forma. Una, necesita un total de inversiones, ¿cierto? Necesita un total de inversiones. Vamos aquí a que ustedes vean la información. La empresa necesita un total de inversiones para funcionar, que serían sus activos totales, ¿cierto? Y para financiar esos activos totales, entonces, me dice a mí que yo voy a utilizar un préstamo del 30% para financiar esos activos totales. ¿El resto cuál sería? El resto, ¿quién lo financia? Los recursos propios, que serían los del patrimonio, un 70%, ¿cierto? El costo de la financiación, ¿de qué? De estos recursos propios que yo tengo aquí. ¿De cuánto es? Del 1%. Vamos a ver si es del 1%. Del 1,2% tasa efectiva mensual. Listo, esta es una tasa efectiva mensual. Hay que mirar a ver si el proyecto está pensado para hacerlo en meses o para hacerlo en años. Si está proyectado para representarlo en años, ¿qué deberíamos hacer nosotros con esa tasa? Ese costo de financiación del préstamo, que no sabemos en este momento cuánto es, que sí sabemos que el porcentaje es el 30%, pero que si yo hago este préstamo aquí, ¿cierto? Me va a cobrar un costo de financiación a una tasa del 1,2% efectiva mensual. Si yo voy a proyectar esta evaluación en un tiempo de años, ¿qué debería hacer con la tasa? ¿Qué creen ustedes que debería hacer con esta tasa, que es mensual, y el proyecto lo voy a representar en años? Llevarlo a una tasa efectiva anual, ¿cierto? Claro. Listo, entonces el costo de financiación. La tasa de oportunidades de los inversionistas es del 28%. Si la rentabilidad del negocio no me da por encima de esto, realmente el negocio o el proyecto a mí no me sirve, no me sirve. Como inversionista no. Necesito una tasa de oportunidad que esté por encima de esto, del 28%. Costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital básicamente es cuánto me cuesta a mí, ¿cierto? La financiación a través de estas dos fuentes que yo tengo aquí. Una que es patrimonio y la otra que es el pasivo. Pasivo, que son los préstamos de los bancos, y los recursos propios, que son el patrimonio. Ambos dan ¿cuánto? El 100%. No es más. ¿Sí? Eso aquí le voy a dibujar básicamente qué es el proceso de esto. Yo creo que ya lo he hecho con ustedes, pero vamos a hacerlo nuevamente aquí, ya que llegamos a una evaluación financiera. ¿Qué hacemos? La empresa está estructurada de esta forma, ¿cierto? Aquí están los activos. Aquí están los activos. ¿Estos activos equivalen a cuánto? Bueno, vamos a mirar a ver cuántos son los activos. Te voy a decir que aquí las inversiones son todas las que yo tengo aquí. Total de inversiones, ¿cuánto es? Vamos a hacer la suma, ¿cierto? La suma de todos estos valores. Desde aquí hasta aquí. Esa es mi inversión. Estos son mis activos, ¿cierto? Entonces me voy aquí. Este valor de estos activos que yo tengo aquí me cuestan a mí básicamente este valor que yo tengo acá. Los 106 millones es el total de la inversión. ¿Listo? Entonces, este total de la inversión que yo tengo aquí, voy a hacerlo un poco más acá. Voy a hacerlo aquí nomás. Esto aquí. Esto no lo voy a tocar. Este valor de los activos es igual a la inversión esta que tengo aquí, ¿cierto? Y que esta inversión de estos activos está siendo financiada por dos fuentes de recursos. Una que son los préstamos del pasivo y otra que son el patrimonio. Aquí colocaría yo entonces el pasivo.
y acá colocaría yo el patrimonio. ¿Listo? ¿El pasivo cuánto es? Hombre, es el 30% de la inversión. Entonces multiplico yo aquí 106 por el 30% de la inversión, que es esto. ¿Cuánto voy a prestar yo al banco? Básicamente le voy a prestar yo esta plata que está aquí. 31.900.000 es la plata que voy a prestar en el banco. ¿El resto quién lo va a poner? Lo va a poner o lo va a colocar el patrimonio. ¿Cuánto estamos hablando? Entonces, si el 100% es este que tenemos aquí, de los activos, le resto el valor de los pasivos y le corresponde básicamente al patrimonio poner esa cantidad, ¿cierto? Los dos deben sumar ¿cuánto? Deben sumar el mismo valor que tiene el activo. Sumamos los dos valores, este con este, y miren que me da lo mismo, ¿cierto? Total y total. Bien, entonces esto es básicamente lo que me muestra las fuentes de financiación. ¿Oyeron, muchachos? ¿Sí? Eso es. Estas dos fuentes de financiación que yo tengo ahí. Perfecto. Entonces sigamos leyendo la información del tiempo que nos queda para dejar hablada por lo menos la estructura o la información teórica para trabajar mañana con lo que tiene que ver ya con el ejercicio en sí. El valor del préstamo aquí dice, miren que es 31.900.000. El valor del patrimonio es el resto. Ya sabemos cuánto es. Aquí lo voy a calcular enseguida. ¿Vieron? De recursos propios, ¿cuánto es? El 70% de la inversión. Aquí está. Y el del préstamo que yo voy a hacer al banco para financiar es el 30% de este mismo valor, ¿cierto? De la misma inversión. Bien, ok. Acá arriba miren lo que me dice la información. Dice, el precio de venta unitario para el año 1 es de 15.000 pesos. ¿Sí? Se incrementa anual en el precio de venta en un 5%. O sea que hay que incrementar este precio de venta para el año número 2 en un 5%. Unidades a vender para el año 1, 12.000. Incremento en unidades anuales a vender, el 10%. Los costos fijos anuales son 60 millones. Los costos variables, 45 millones. El incremento en los costos fijos, el 5%. Incremento en los costos variables anuales, el 5%. Lo mínimo que debe incrementarse es lo que crece la inflación, ¿oyeron? Los gastos de administración, 15 millones. Los gastos de venta, 13 millones. Y son constantes. A menos que nos diga algo. Ah, bueno, acá nos dice incremento anual en los gastos de administración, el 5%. Entonces, hay que incrementar los valores en un 5%. Incremento anual en los gastos de venta, 5%. Y capital de trabajo del año 1 es igual a 12 millones y se incrementa el capital de trabajo en un 5% para los años siguientes. Esa es la información que tenemos para nosotros desarrollar el ejercicio que viene a continuación, que viene ya para el día de mañana. Oyeron, muchachos, espero que les haya servido la información del día de hoy. Y bueno, cualquier inquietud que tengan, me pueden consultar, pueden preguntar, pueden informar a sus compañeros también. Profe, buenas noches. Hola, Jorge, cuéntame. ¿Cómo va la cosa, Jorge? Bien. Profe, las diapositivas están compartidas en la plataforma. Jorge, yo las voy a anexar a la plataforma hoy, ¿oíste? En la semana número 15. Hoy es la semana número 15, ¿listo? Ahorita termino otra clase, entonces yo... Las diapositivas. ¿Listo? Para que todos tengan Bueno, esta sí, información. señor. Bueno, pues, ok. ¿Quién más tiene información, muchachos, que preguntar? Miguel, ¿cómo te fue hoy? ¿Bien? Bien, 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 profe. Bueno, cualquier cosa que necesiten, muchachos, a la orden, porque esto lo van a necesitar para gerencia financiera 2 y para gerencia financiera 3. ¿Oyeron? Y lo que no quiero es que allá de pronto, no, el profe no nos dijo nada sobre eso. ¿Listo? Es para que ustedes vayan fuertes allá con esos cursos. ¿Listo? Ok. Para todo igual, ¿oyeron? Lo que necesiten. Bueno, muchachos, si no hay más inquietudes, pues dejamos por el día de hoy hasta aquí. Nos vemos mañana. Esperemos que todo sea positivo y que todo el mundo esté contento con el resultado que se obtuvo. ¿Oyeron? En el segundo corte. ¿Listo? Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Profe, sí sube las notas hoy, profe. Señor, como a las 11 de la noche la subo yo.
Listo, profe, gracias. Listo. Si no amanecen ahí de todas maneras, ¿listo? Bueno, me fui. Hasta luego. Vamos a ver aquí.